Bienvenidos a este nuevo video donde comenzaremos a definir el concepto de funciones circulares. Las funciones circulares ustedes probablemente la conocieron en sus establecimientos de educación media como funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y otras tres funciones restantes. Sin embargo, en el ámbito de la universidad, las funciones que yo les acabo de comentar se conocen con el nombre de funciones circulares. Y esto es así, puesto que para poder definirlas se necesita de una circunferencia unitaria, es decir, aquella circunferencia que está centrada en el origen y que tiene como radio una medida igual a 1. De esta forma, aquí estamos considerando entonces una circunferencia eh, unitaria de radio igual a 1 que intersectará en los puntos 1,0, 0,1, menos 1,0 y 0, menos 1. También tenemos a la mano el primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante y hemos dibujado también un ángulo en posición normal con su lado inicial sobre el eje X positivo y su lado terminal o lado final ubicado en este caso, como ejemplo, en el primer cuadrante. Y es súper importante este punto de intersección que tiene el lado terminal con la circunferencia unitaria, ya que este punto lo vamos a denotar P de coordenada x, y, siendo x evidentemente el valor que cae en el eje x acá, siendo y el valor que cae en el eje y. Y este ángulo lo hemos denotado como un ángulo alfa. Recuerden que usando geometría analítica podemos saber que la ecuación de la circunferencia unitaria es x cuadrado más y cuadrado igual a 1 cuando la circunferencia está centrada en el origen, por lo tanto h, k valen 0,0 y el radio es igual a 1. Bien, teniendo en cuenta todos estos elementos, entonces nosotros podemos definir dos funciones circulares básicas. La primera de estas funciones circulares básicas es la función llamada función seno. La función seno se denota de una forma bastante específica. Se denota como sen. Esa es la forma de simbolizar a la función seno. La función seno tiene un dominio que está conformado por todos los números reales, es decir, la función seno se le puede calcular a cualquier número real que nosotros queramos. Y tiene como codominio el intervalo cerrado que va entre el menos 1 y el 1. Es decir, no importa el número real al cual nosotros le calculemos la función seno, siempre terminará dando como resultado un valor que se encuentre entre el menos 1 y el 1 positivo. ¿De qué forma se define la función seno? Tomamos entonces un valor de alfa en el dominio de la función y ese valor de alfa es transformado en lo que nosotros llamaremos seno de alfa, que en este caso está definido como la segunda coordenada del punto P, es decir, del punto de intersección entre el lado terminal del ángulo y la circunferencia unitaria de radio 1. Bien, de forma análoga podemos definir una segunda función trigonométrica o función circular llamada función coseno. La función coseno se simboliza clásicamente simplemente por cos. El dominio de la función coseno, al igual que la función seno, es todo r, y el codominio de la función coseno, al igual que la función seno, también es el intervalo cerrado entre el menos 1 y el 1. ¿Cómo se construye esta función? Bien, tomamos cualquier valor en el dominio r, cualquier número real, y la función coseno transforma a este ángulo en lo que nosotros llamaremos coseno de alfa. Y el coseno de alfa está definido como la primera coordenada de este punto P en cuestión. La primera coordenada. De esa forma, entonces, nosotros podemos concluir que el famoso puntito P que tenemos ahí, que es la intersección entre el lado terminal de un ángulo y la circunferencia unitaria, el punto de coordenadas
Px, y en realidad puede ser escrito como lo siguiente: P coseno de alfa, seno de alfa. La primera coordenada entonces corresponde al coseno del ángulo alfa, la segunda coordenada corresponde al seno del ángulo alfa. Con estas definiciones podemos rápidamente calcular entonces seno y coseno para cuatro ángulos bastante evidentes, que son los que están marcaditos aquí en la circunferencia unitaria. Veamos cómo se hace. Si consideramos entonces la circunferencia unitaria y los puntos de intersección que tiene esta con los ejes coordenados, veremos que el primer puntito corresponde a los 0 grados o bien los 360 grados en grados sexagesimales, también a 2 pi radianes en el sistema radial. El punto de coordenada 0,1 demarca un ángulo de 90 grados o pi medios radianes. El punto de coordenada menos 1,0 demarca un ángulo de 180 grados equivalente a pi radianes. El punto de coordenada 0,-1 demarca el ángulo de 270 grados o su equivalente en radianes 3 pi medios radianes. A estos cuatro ángulos le podemos aplicar las definiciones anteriores y podemos, por ejemplo, concluir de manera bastante sencilla que el coseno de 90 grados es, recuerden, según lo que nosotros teníamos en nuestra primera presentación, el coseno está definido como la primera coordenada del puntito que es la intersección entre el ángulo y la circunferencia unitaria. Por eso entonces llegamos a la conclusión de que el coseno de 90 grados es la primera coordenada respectiva, es decir, 0. El seno de 90 grados entonces es equivalente a la segunda coordenada, es decir, 1. Si nosotros queremos calcular ahora el coseno de 180 grados, nos vamos a su puntito y nos damos cuenta que la primera coordenada vale menos 1 y por lo tanto el seno de 180 grados vale la segunda coordenada, que es 0. De la misma forma, por ejemplo, podemos trabajar con el ángulo de 270 grados y llegar a la conclusión que el coseno de 270 es exactamente igual a 0 y que el seno de 270 es exactamente lo mismo que la segunda coordenada, es decir, menos 1. Nótese que nosotros podemos haber calculado acá coseno de 90 o coseno de pi medios, es exactamente lo mismo. Seno de 90 o seno de pi medios. Coseno de 180 o pudimos haber dicho coseno de pi. Seno de 180 o seno de pi. Lo mismo acá pudimos haber dicho coseno de 270 o en su defecto coseno de 3 pi medios, es exactamente lo mismo, al igual que seno de 270 es lo mismo que seno de 3 pi medio. Esto pues, los ángulos en radianes tienen su respectiva conversión en grados y viceversa. Bien, ahora, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a hacer algunas observaciones. Las observaciones que vamos a considerar son: primero, ¿por qué el dominio de ambas funciones seno y coseno es el conjunto de los números reales cuando da la impresión que nosotros estamos trabajando con ángulos y no con números? Pues bien, todo ángulo puede ser escrito en radianes y todo radián es equivalente a un número real. Por lo tanto, hablar de ángulos es sinónimo de hablar un ángulo medido en grados sexagesimales o medido en radianes, y cuando el ángulo está expresado en radianes es equivalente a un número real. Por lo tanto, hablar de ángulo va a ser en definitiva lo mismo que hablar de un número real cualquiera. ¿Por qué el codominio de las funciones seno y coseno es el menos 1,1? Puesto que, como ustedes podrán observar, a medida que yo me voy moviendo sobre la circunferencia unitaria, tanto los valores de x como de y jamás pueden sobrepasar algunos límites. ¿Cuáles son estos límites?
el 1 acá a la derecha, el 1 allá arriba, el menos 1 acá a la izquierda y el menos 1 acá abajo. Por eso entonces que seno y coseno son valores que siempre van a estar entre menos 1 y 1 y nunca se van a escapar de ese rango de valores. Otra observación importante es que además de las funciones seno y coseno, que son las más básicas, existen otras funciones circulares que vamos a pasar a definir a continuación. Tenemos, por ejemplo, la función tangente, que vamos a definir aquí. La función tangente. Y la función tangente nosotros la podemos anotar de diferentes formas. Una de ellas es llamarle simplemente tan, o también otra simbología es TG. Cualquiera de las dos es válida y son equivalentes por si acaso. Y la tangente de un ángulo se denota de la siguiente forma, tan o tangente, y sabemos, tiene un dominio que es, ya no es todos los reales, sino que es un subconjunto de números reales, que voy a especificar a continuación cuál es, y cuyo codominio es el conjunto de los números reales completos. Es decir, el resultado de la tangente puede ser tanto un número positivo como un número negativo, como cero, cualquier valor. ¿Cómo funciona esta función tangente? Bueno, lo que hace es tomar un elemento en el dominio y transforma entonces a lo que nosotros llamaremos tangente de alfa y está definido como el seno de alfa partido por el coseno de alfa. De esa forma. De igual manera, podemos definir entonces otras funciones llamadas secante, cosecante y cotangente, que son otras tres. Pero antes de pasar a ese punto, quiero detenerme un poquitito sobre cuál es el dominio de la función tangente. Fíjense bien que el dominio de la función tangente debe obtenerse a través de esta fracción. Esta fracción, como todas las fracciones, necesita que el denominador sea diferente de cero. Entonces, si nosotros nos vamos acá a la circunferencia unitaria original, nos vamos a dar cuenta que el coseno de cero, el coseno vale cero ¿cuándo? El coseno vale cero cuando la primera coordenada de los puntitos vale cero. Y eso ocurre en los 90 grados, en los 270 grados. Nuevamente, si le sumamos 90 grados más allá, también va a quedar, va a valer cero. Si seguimos dando otra vuelta más y así sucesivamente, todas las vueltas que vayamos dando, vamos a llegar a la conclusión de que ese puntito de ahí y este puntito de acá abajo, siempre, absolutamente siempre, tienen el coseno igual a cero. Ahora bien, estos dos puntitos tienen algo en común, que si nosotros lo miramos en radianes, esta acá arriba vale pi medios radianes, el de acá vale 3 pi medios radianes. Si volvemos a dar la vuelta, vamos a llegar a 5 pi medios radianes. Si volvemos a dar la vuelta, vamos a llegar a 7 pi medios radianes y así sucesivamente en sentido antihorario. En el sentido inverso ocurre lo mismo, pero en vez de radianes con signo positivo, vamos a tenerlo con radianes en signo negativo. Eso quiere decir que el coseno vale cero cada vez que el ángulo que nosotros queramos calcular sea un múltiplo impar de pi medios. Un múltiplo impar de pi medios. Es decir, 1 pi medio, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios y así sucesivamente. O menos 1 pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, menos 7 pi medios, así sucesivamente. Bien, de esta forma entonces llegamos a la conclusión de que el dominio de la función tangente, este dominio, es en realidad un conjunto que está formado por todos los ángulos alfa nr
tal es que ese ángulo alfa es distinto de los múltiplos impares de pi medios. Es decir, pi medios multiplicado aquí por un numerito impar que ustedes ya saben se puede escribir como 2k más 1. Bien, donde sk es un número entero cualquiera. Por lo tanto, para la función tangente, el alfa tiene que ser distinto de pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios y así sucesivamente para valores de k que son positivos, o menos 1 pi medio, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios para valores de k que son negativos. De forma análoga podemos definir entonces otras funciones circulares. Podemos definir, por ejemplo, la cosecante, función cosecante, y la función cosecante se puede denotar como cosec o se puede simbolizar como CSC, cualquiera de las dos formas es totalmente válido. Y la gracia de la función cosecante es que también tiene un dominio que nosotros no sabemos cómo se llama, pero le vamos a colocar, por ejemplo, un A para diferenciarlo del de la tangente, hacia los reales, de tal forma que si tomamos un elemento en el dominio, esto lo transforma en la función cosecante de alfa, definido como 1 partido por el seno de alfa. Al igual que en el caso de la tangente, vemos que la cosecante es una fracción y por lo tanto se va a hacer cero, va a tener inconvenientes cada vez que el seno sea cero. ¿Dónde se hace cero la función seno? La función seno se hace cero, fíjense bien, donde la segunda coordenada valga 0. Es decir, en los 0 grados, en los 180 grados, en los 360 grados, otra vuelta para allá, otra vuelta para acá y así sucesivamente. O si queremos ser un poquitito más precisos, hablando en radianes, en los pi radianes, en los 2 pi radianes, en los 3 pi radianes, 4 pi radianes, 5 y así sucesivamente. O en sentido contrario, en menos pi radianes, en menos 2 pi radianes, en menos 3, en menos 4, en menos 5 pi y así sucesivamente. Eso quiere decir entonces que mi función seno se hace cero en todos los múltiplos de pi. Múltiplos de pi. Entonces, esta función tendrá como dominio un conjunto que llamaremos A, formado por todos los números reales que deben ser distintos de los múltiplos de pi, donde k es un número entero cualquiera. Hasta el momento podemos sacar como conclusión entonces que la función tangente se puede calcular a cualquier número real excepto a los múltiplos impares de pi medio, así como también la función cosecante se puede calcular para cualquier número real excepto a los múltiplos enteros de pi, los k por pi. Esto quiere decir que si yo quiero calcular la tangente de 9 pi medios, imposible, no se puede, porque no está en el dominio de la función. Y si yo quiero calcular la cosecante de 11 pi, tampoco, porque es un múltiplo de pi. Bien. Nos falta por definir la función secante y la función cotangente. ¿En qué numeración íbamos? Ya no me acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5. Función secante. La función secante, denotada simple y sencillamente como sec, es una función que partirá en un dominio que llamaremos B, es un subconjunto de números reales, hacia R, y que está formado de la siguiente manera.
Tomamos un elemento en el dominio de la función y esta función transforma a lo que llamaremos secante de alfa y estará definido como 1 partido por el coseno de alfa. Esto quiere decir entonces automáticamente que el dominio de la función secante es exactamente igual al dominio de la función tangente, puesto que ambas están partidos por coseno de alfa. Finalmente, llegamos a la... ahora sí que llegamos a la sexta, creo que me había equivocado en la numeración. Esta numeración era la quinta, parece nomás. La quinta. Ahora sí que llegamos entonces a la sexta función, que le llamaremos función cotangente. La función cotangente la podemos simbolizar como cotg o simplemente como cotan. Cualquiera de las dos formas es válida. Yo lo voy a simbolizar acá como cotg. Está definida desde un intervalo que ya en dominio que no vamos a llamar ni A, ni B, ni tampoco D, vamos a llamar C, y este es un subconjunto de números reales, hacia los números reales, de tal forma que tomamos un elemento en el dominio y esta función lo transforma en lo que llamaremos la cotangente de ese numerito, de ese ángulo alfa, y esto está definido como todo lo contrario a la tangente, es decir, como coseno de alfa partido por seno de alfa. Con lo cual sacamos inmediatamente como conclusión de que el dominio de la función cotangente es exactamente igual al dominio de la función aquella que estaba partido por seno, es decir, de la función cosecante. Es exactamente el mismo. Bien, de esta forma podemos entonces resumir lo siguiente. Tenemos 6 funciones circulares. 6 funciones circulares. La función seno, denotada como sen. La función coseno, denotada como cos. La función tangente, denotada clásicamente como tg, con la particularidad de que la tangente de un ángulo alfa es en realidad el seno del ángulo alfa partido por el coseno del ángulo alfa. Por lo tanto, las dos primeras son las fundamentales. Tenemos la función cosecante, cosec, donde la cosecante se define como 1 partido por el seno de alfa. Es todo lo contrario al seno, si usted se da cuenta. Tenemos la función secante, simplemente sec, donde la secante se define como todo lo contrario al coseno. Y tenemos finalmente la función llamada cotangente, definida de la siguiente forma. La cotangente de un ángulo alfa entonces es igual a todo lo contrario a la función tangente, es decir, coseno de alfa partido por seno de alfa. Es súper importante que tengan clarito cuáles son inversas, no inversas, perdón, sino cuáles son contrarias una de otra. El seno es contraria con la función cosecante, el coseno es contrario con la función secante, la tangente es contraria con la función cotangente. Y digo contraria porque no son inversas, son contrarias en la forma en que se definen, pero no son funciones inversas. Las funciones inversas se verán más adelante. Bien, de esta forma entonces se definen las funciones
circulares, las cuales se pueden calcular para cualquier número real o, si usted lo quiere, para cualquier ángulo que siempre es equivalente a un número real cuando está escrito en radianes. Bien, nos vemos en un siguiente video, muchachos.